No fue un sueño, no era mi imaginación. Lo que vi esa noche en la casa de mi abuela en Córdoba, todavía lo siento como si hubiera ocurrido hace un instante. He contado esta historia pocas veces, porque cada vez que lo hago, una parte de mí vuelve a ese momento y mi voz cambia. No era la primera vez que escuchaba algo extraño allí. Las paredes viejas guardaban secretos, y el piso de madera parecía crujir incluso cuando nadie caminaba sobre él. Pero aquella noche algo distinto me despertó. Era como si alguien hubiera susurrado mi nombre, muy cerca, tan cerca que sentí el calor de un aliento. Abrí los ojos, y al principio pensé que la luz de la calle se filtraba por la ventana. Pero esa luz no era de la calle. Era cálida, suave, casi dorada, como el sol al amanecer, y llenaba cada rincón de la habitación. No me moví. Tenía miedo de que cualquier movimiento rompiera aquello que estaba viendo. Y entonces lo vi, una figura sentada en la vieja silla, junto a la puerta. No era una sombra ni un reflejo. Era alguien, no, algo. Vestía de forma sencilla, pero había en su mirada una profundidad que no puedo describir. No habló, no hizo un gesto, solo me miraba, como si hubiera estado allí mucho antes de que yo llegara. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo, sentía paz. Una paz tan grande que por un momento olvidé que estaba despierto. Esa fue la primera vez que entendí que hay presencias que no necesitamos invocar. Ellas saben cuándo aparecernos, y esa noche, en aquella casa argentina, mi guardián decidió mostrarse a mi nombre. No importa tanto como el lugar donde crecí. Pasé gran parte de mi infancia y juventud en Córdoba, Argentina, en una casa que había pertenecido a mi abuela desde antes de que yo naciera. Era una construcción antigua, con paredes gruesas de adobe, techos altos, y un patio interno lleno de macetas y geranios que ella cuidaba con un amor casi religioso. Allí vivíamos varios: mi abuela, mi madre, un tío que había llegado de Venezuela y un vecino mexicano, don Julián, que más que vecino era familia. La casa estaba viva. No me refiero solo a los ruidos, a las maderas que crujían o al sonido del viento que atravesaba los pasillos largos. Hablo de algo más, una energía que uno podía sentir al entrar. Mi abuela siempre decía que las casas viejas tienen memoria y que esa memoria a veces nos acompaña más de lo que creemos. De chico pasaba las tardes jugando en el patio, escuchando historias de mi tío venezolano que hablaba de espíritus protectores y de cómo, en su pueblo, la gente dejaba velas encendidas para agradecer a los ángeles por favores recibidos. A veces se nos unía don Julián, con su sombrero y su acento mexicano, y contaba leyendas de guardianes que aparecían en los caminos polvorientos para guiar a los viajeros perdidos. No era raro que en la mesa hubiera también la voz suave de María Fernanda, una amiga de la familia llegada de Quito, Ecuador, que decía que en su infancia había sentido la mano invisible de alguien empujándola fuera de la calle segundos antes de que pasara un carro. Entre todos se formaba un mosaico de creencias y experiencias que, aunque diferentes, compartían algo en común: la certeza de que hay algo más allá de lo que vemos. A pesar de todas esas historias, yo nunca pensé que viviría algo así. Las escuchaba con curiosidad, sí, pero en mi mente eran parte del folclore. Cuentos que ayudaban a pasar la noche con un mate caliente y el sonido de la lluvia sobre el techo de chapa. La relación con mi abuela era especial. Ella había sido mi segunda madre, mi refugio cuando las cosas en casa se ponían difíciles. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Tenía la costumbre de poner su mano sobre mi hombro sin decir nada, y en ese gesto me transmitía más calma que cualquier palabra. Cuando enfermó, la casa entera cambió. El aire se volvió más denso,
como si las paredes también supieran que algo no estaba bien. Los días empezaron a ser más silenciosos, y las noches, más largas. Dormía en una habitación al final del pasillo, la misma donde mi abuelo había pasado sus últimos días muchos años atrás. La cama estaba junto a una ventana alta, por donde entraba la luz tenue de un farol de la calle. Frente a la puerta, una vieja silla de madera que nunca nadie usaba. O eso creía yo. En el vínculo con ese lugar iba más allá de la sangre. Era como si cada ladrillo, cada mueble, cada planta tuviera un papel en mi historia. Y, de alguna manera, creo que eso preparó el escenario para lo que estaba por vivir en esa noche. La noche en que vi a mi guardián no fue distinta en apariencia. Hacía frío, el viento golpeaba contra las ventanas y la casa estaba en penumbras. Mi madre dormía en la habitación contigua, mi tío en el sofá del salón, y el resto, silencio. Pero yo no podía dormir. Había algo en el aire, una calma extraña, como cuando el cielo se queda quieto antes de una tormenta. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que me sentiría verdaderamente acompañado en esa casa. De una manera que no puedo explicar con palabras. Los días previos a aquella noche habían sido extraños, aunque en ese momento no lo entendía así. Eran cosas pequeñas, tan pequeñas que cualquiera las hubiera ignorado en una tarde. Mientras barría el pasillo que conectaba la cocina con el patio, sentí un aroma a flores frescas, como jazmines recién cortados. No había ningún florero cerca. Caminé hasta la puerta y miré hacia el jardín. Las macetas estaban igual que siempre, pero el aire estaba impregnado de ese perfume dulce. Pensé que tal vez alguna vecina había abierto su ventana y el viento había traído el olor. Lo dije pasar otra noche. En la cocina oí el sonido de una silla arrastrándose sobre el piso. Creí que era mi tío levantándose para tomar agua, pero al asomarme, todas las sillas estaban en su lugar. ¿Habrás imaginado?, me dije, sirviéndome un vaso de agua para espantar el malestar. Durante el día, las cosas parecían normales. La vida seguía. Mi madre cuidando de mi abuela, don Julián tocando la guitarra en el patio, María Fernanda pasando a saludar con pan recién hecho. Pero por las noches había algo diferente, un silencio espeso, como si la casa respirara más despacio en una madrugada. Mientras intentaba dormir, escuché pasos suaves en el pasillo. No era el caminar de alguien con prisa, sino un compás lento, medido, casi como si estuvieran cuidando de no despertar a nadie. Abrí los ojos y miré hacia la puerta entreabierta. No vaya nadie, pero juraría que una sombra cruzó del lado de la cocina hacia el salón. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se desvaneció y, al cabo de unos segundos, solo quedaba el murmullo lejano del viento. No quise alarmar a mi madre. Ella ya tenía bastante con la enfermedad de la abuela. Tampoco quería que pensara que me estaba obsesionando con las historias que tantas veces escuché en esa misma casa. Sin embargo, dentro de mí había una sensación nueva. En algo, o alguien, estaba presente en un detalle curioso. Empezó a repetirse. Cada vez que entraba a mi habitación, la silla frente a la puerta, esa que nunca nadie usaba, estaba en una posición distinta. A veces ligeramente girada, otras un poco más alejada de la pared. Yo la devolví a su lugar, convencido de que sería cosa de mi madre al limpiar, o tal vez del gato de la vecina, que de alguna manera había entrado. Pero en el fondo empezaba a sentir que no era un descuido en lo más desconcertante. Ocurrió una tarde nublada. Estaba sentado junto a la ventana, escribiendo unas notas, cuando escuché claramente mi nombre. No fue un grito ni un susurro, sino una voz firme y tranquila, como la de alguien que me conocía de toda la vida. Me levanté de inmediato y recorrí la casa. Mi madre estaba en la cocina. Mi tío había salido y don Julián no estaba en el patio. Nadie admitió haberme llamado Ann.
esa noche, mientras intentaba convencerme de que todo tenía explicación. Recordé una frase de María Fernanda: a veces, los guardianes se anuncian suavemente, para que sepas que no estás solo. En ese momento, pensé que era una bonita creencia. Nada más. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esos pequeños signos fueron la primera puerta que se abrió. No eran casualidades, eran advertencias silenciosas. En aquellos días, me repetía una y otra vez que todo lo que estaba pasando debía tener una explicación lógica. No quería caer en supersticiones, ni en las historias de pasillo que mi abuela contaba con tanto detalle cuando yo era niño. Tenía que ser el viento, la madera vieja de la casa, o tal vez mi imaginación. La primera vez que vi moverse la cortina del salón sin que hubiera corriente de aire, me quedé inmóvil unos segundos. Luego, con una risa nerviosa, me levanté y la acomodé, diciéndome que seguramente alguna ventana mal cerrada había dejado pasar una brisa. Revisé todas, una por una, hasta que estuve seguro de que estaban bien cerradas. Aún así, me negué a pensar que fuera algo más. Mi madre, sin saber nada de mis inquietudes, seguía con su rutina. Preparaba café fuerte por las mañanas y lo servía en esas tazas grandes de cerámica que había traído de Mendoza. Ella hablaba de la abuela con voz firme, siempre con esperanza. Decía que si uno mantiene la fe, el corazón aguanta más. Esa fe suya se me contagiaba un poco, y yo me decía que todo lo que percibía era solo resultado del estrés y la preocupación. Una tarde, decidí quedarme solo en casa para probar algo. Quería demostrarme que no había nada extraño. Me senté en el comedor, con un libro abierto frente a mí, y traté de concentrarme en la lectura. Durante horas, nada ocurrió. El silencio era tan normal que empecé a sentirme ridículo por haber sospechado algo. Incluso me reí de mí mismo por entonces. Justo cuando empezaba a oscurecer, sentí un calor suave en el hombro derecho. No era como el contacto de una mano humana, pero tampoco como el aire. Fue algo tibio, constante, que permaneció unos segundos y luego desapareció. Me quedé quieto, esperando que volviera, pero no pasó nada más. Me convencí de que tal vez había sido un rayo de sol atravesando la ventana en el ángulo justo. Lo dejé. Era más fácil creer en causas simples. Era más cómodo pensar que todo se debía al azar en las noches. Cuando los pasos en el pasillo regresaban, me tapaba con la manta hasta la cabeza y cerraba los ojos con fuerza, imaginando que estaba en otro lugar, una playa en Venezuela, un café en Buenos Aires, una calle tranquila en Quito, en lugares donde nada podía alcanzarme. María Fernanda volvió a pasar por casa y, entre charla y charla, soltó una frase que me hizo sonreír con cierta ironía. A veces, cuando uno no quiere ver, el cielo se encarga de insistir. Yo, con un tono ligero, le respondí: entonces espero que el cielo se canse pronto. Ella solo sonrió, como si supiera que aquello no iba a suceder. En el fondo, creo que lo que más me aferraba a la negación era la esperanza. Esperanza de que todo siguiera igual, de que no hubiera cambios, de que la vida en esa casa, con sus sonidos y aromas, siguiera siendo la misma, porque aunque las señales se acumulaban, admitir lo que estaba pasando significaba aceptar que algo más grande y desconocido estaba tocando nuestra puerta y yo no estaba listo para abrirla. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra húmeda después de una llovizna ligera. Mi madre había ido a dormir temprano y yo me quedé en el salón, revisando unos papeles de trabajo. La lámpara de pie proyectaba una luz cálida sobre la mesa, y el resto de la casa permanecía en penumbra. A las 10:15, escuché el primer sonido. No eran pasos esta vez. Era un roce lento, como si alguien arrastrara la mano por la pared del pasillo. Me levanté de golpe, y el silencio volvió tan rápido que dudé de haberlo oído. Respire hondo,
tratando de convencerme de que era mi imaginación otra vez, pero algo en el ambiente se había vuelto distinto. El aire estaba más denso, y un olor dulce como a jazmín llenaba la habitación. Caminé hasta la entrada del pasillo. Desde allí podía ver la puerta del cuarto de mi madre cerrada y la oscuridad más allá. Entonces, una silueta se formó frente a mí. No era completamente sólida, pero tampoco era solo sombra. Medía poco más que yo y parecía envuelta en un resplandor tenue, como si la luz viniera de adentro. No me moví. No quise gritar, pero la voz no salió. El tiempo se volvió lento. La figura avanzó un paso, y entonces vi lo imposible. No tenía rostro definido, pero de alguna forma sentía que me miraba. Un calor intenso me recorrió el cuerpo, no como fuego, sino como una oleada de calma. Y en esa calma había algo que me desarmaba. «No tengas miedo», dijo una voz. No fue un sonido común. Era como si me hablara directamente dentro del pecho. Mis rodillas temblaban. Sentí que si daba un paso hacia atrás, caería. Pero algo en esas palabras me sostenía. La figura extendió una mano, y aunque no había forma física real, yo la sentí. Era firme, seca, y me llenó de un peso extraño. El peso de una verdad que había evitado aceptar durante semanas. No estaba solo. Nunca lo había estado en ese instante. Detrás de mí, escuché el crujir de una silla. Giré bruscamente y vi a mi madre, de pie en la puerta del salón, con lágrimas en los ojos. ¿Tú también?, pregunté, sin saber cómo terminar la frase. Ella asintió, sin dejar de mirar la figura, y entonces, con una calma que no esperaba, dijo: «Es el mismo que me sostuvo la noche en que tu abuela partió». Mi respiración se cortó. Ya no podía llamarlo coincidencia, ni producto de mi mente cansada. Todo estaba ahí, delante de mí, derrumbando cada muro que había construido para negar a la figura. Comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz regresara a algún lugar al que pertenecía. Antes de desaparecer por completo, sentí otra. ¿Ves esa voz? No todo termina donde crees. Aun cuando quedamos solos, el silencio no pesaba. No había miedo. Había una certeza extraña, imposible de explicar, pero más real que cualquier otra cosa que hubiera vivido en esa noche. Mientras intentaba dormir, comprendí que la caída no había sido hacia abajo, sino hacia adentro, y que no había retorno. Los días siguientes a aquella noche se sintieron distintos, aunque por fuera todo parecía igual. La rutina seguía: preparar café por la mañana, abrir las ventanas para que entrara la luz, salir a hacer las compras al pequeño mercado de la esquina. Pero en el fondo, había algo nuevo, o tal vez algo que siempre estuvo, y yo recién comenzaba a notar. No volví a ver la figura como aquella vez, pero su presencia estaba en cada rincón. Cuando cruzaba el pasillo de noche, ya no había miedo. Había una calma suave, como si alguien caminara a mi lado. Incluso el aire de la casa parecía más tibio, más amable. A veces, mientras lavaba los platos, sentía un leve roce en el hombro, como una caricia fugaz. O cuando me quedaba mirando por la ventana hacia el patio, escuchaba en mi cabeza palabras que no eran mías. Todo está bien. Sigue. Eran simples, pero cargaban un peso que me sostenía. Mi madre también lo percibía. La encontraba en la cocina, hablando en voz baja, como si conversara con alguien invisible. No se sobresaltaba cuando me veía, simplemente sonreía, como quien guarda un secreto que no necesita explicar. Una vez me dijo: «No todos pueden verlo, pero todos pueden sentirlo. Si aprenden a escuchar en las noches, dejaron de ser silencios pesados y se convirtieron en espacios para recordar». A veces, mi madre sacaba un álbum viejo y hablábamos de los que ya no estaban. Y curiosamente, esas conversaciones no dolían como antes. Había tristeza, sí, pero también una sensación de que ellos, de alguna forma,
seguían ahí, observando desde un lugar que no alcanzamos a entender. Una tarde de domingo, mientras tomábamos mate en el patio, pasó algo curioso en el viento. Movió las cortinas del comedor, aunque todas las ventanas estaban cerradas. En el centro de la mesa había un pequeño ramo de jazmines que no recordaba haber puesto ahí. Mi madre me miró, y sin decir palabra, supe que pensábamos lo mismo. Era él. Al comencé a hablarle, no con la voz, sino con el pensamiento. Le contaba mis preocupaciones, mis planes, mis miedos. No obtenía respuestas claras, pero sí una paz inmediata, como si alguien me asegurara que todo se resolvería en su momento. Y, extrañamente, las cosas parecían acomodarse poco a poco en convivir. Con una presencia así, no es como vivir con una persona. No ocupa espacio físico, pero llena todos los vacíos invisibles. Es como caminar sabiendo que, aunque el suelo pueda ser inestable, siempre habrá una mano invisible para evitar que caigas. Del todo en esa etapa dejé de buscar pruebas. Ya no necesitaba ver para creer. Bastaba con sentir. Y sentía todo el tiempo. Fue en una tarde de lluvia fina, de esas en que el cielo parece no decidirse entre llorar o simplemente cubrirse de gris. Yo estaba en la sala, sentado en el sillón viejo junto a la ventana, escuchando el golpeteo constante de las gotas. Tenía una manta sobre las piernas y una taza de té caliente en las manos. Todo era silencio, salvo el murmullo del agua. Ese día me sentía especialmente cansado, no físicamente, sino por dentro. Había estado lidiando con muchas dudas, con miedos que no sabía cómo poner en palabra. Tal vez por eso cerré los ojos, y casi sin darme cuenta, murmuré en mi mente: si estás aquí, muéstrame algo, aunque sea una vez más. No pasó mucho tiempo. Al abrir los ojos, lo vi, no como aquella primera vez, sino más claro, más cercano. Estaba Dupai, a pocos pasos de mí, con una luz suave que no hería la vista. No tenía alas visibles, ni ropas resplandecientes. Vestía simple, como cualquiera en las calles de Madrid o de Buenos Aires, en camisa clara, pantalones oscuros, pero había algo en su mirada, una mezcla de ternura y fuerza que me atravesó. No habló con la voz, pero sus palabras llegaron igual. No necesitas verme para saber que sigo aquí. Esto es solo para que lo recuerdes cuando dudes. Sentí que se acercaba, y aunque no me tocó, un calor profundo recorrió todo mi cuerpo, como si me envolviera en un abrazo invisible. Y por un instante todo miedo, toda tristeza, se disolvió. Solo quedaba una certeza silenciosa: no estaba solo. Entonces ocurrió algo que todavía guardo como un tesoro en mi memoria. Caminó hacia la ventana, miró la lluvia y, antes de desvanecerse, dejó sobre la mesa un pequeño objeto, una moneda antigua, de esas que ya no circulan, con un grabado que recordaba mi infancia en casa de mis abuelos. Cuando parpadeé, él ya no estaba. Tomé la moneda y la apreté en la mano. No tenía explicación lógica, y tampoco la buscaba. En ese momento comprendí que no se trataba de entender, sino de aceptar. Esa fue la última vez que lo vi con claridad. Nunca más volvió a aparecer de forma tan tangible. Pero desde ese día, cada vez que la lluvia golpea la ventana, yo sostengo esa moneda, y sé que de algún modo sigue aquí. Hay noches en las que me quedo mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, y me pregunto si todo lo que viví fue real. No porque lo dude, sino porque aún me parece imposible que algo tan profundo me haya sucedido a mí, una persona común, sin méritos especiales ni historias extraordinarias. He intentado contárselo a algunos, pero casi siempre termino guardando detalles, no por miedo al juicio, sino porque sé que hay cosas que no pueden transmitirse por completo. Lo que sentí aquella tarde, la calma que me envolvió, el peso de esa mirada, son huellas que viven en un lugar
donde las palabras no alcanzan a nada. Veces me pregunto por qué Él se mostró. Fue un premio, una advertencia, una respuesta a tantas oraciones silenciosas. O tal vez fue un simple recordatorio de que la vida es más que esta franja de tiempo que medimos con relojes y calendarios. Me gusta pensar que no fui elegido por nada especial, sino que todos, en algún momento, recibimos señales. Algunos las ven, otros las sienten y otros las dejan pasar sin notarlo. La diferencia está en cuanto abrimos el corazón para percibirlas. La moneda que me dejó sigue aquí, guardada en una cajita de madera sobre mi mesa de noche. No es el metal lo que importa, sino lo que representa. Cada vez que la tomo en mis manos, siento que es como un ancla entre dos mundos en el mío, tangible y limitado, y el suyo, invisible pero tan real como este, y en esos momentos de duda, cuando las noticias parecen un catálogo de tragedias, cuando la soledad me pesa más que de costumbre. Recuerdo su mensaje a no necesitas verme para saber que sigo aquí, quizá ese sea el verdadero regalo que me dejó, en la certeza silenciosa de que no estamos solos, aunque lo parezca, que hay algo o alguien que nos acompaña, que nos sostiene en el borde del abismo, que nos recuerda que la historia no termina en la última página que creemos leer. Y así sigo, viviendo mis días como cualquiera, pero con un rincón de mi alma que mira de reojo, esperando no una nueva aparición, sino las pequeñas señales que confirman que todavía me observa. La última vez que hablé de él en voz alta fue hace meses, en una sobremesa tranquila, con unos amigos de toda la vida. Ellos sonrieron, hicieron un par de comentarios y cambiaron de tema como si nada. Yo no los culpo. Es difícil sostener una conversación sobre algo que escapa a cualquier lógica desde entonces. Guardo el relato para mí, lo llevo como un hilo invisible en la muñeca, que no se ve pero me acompaña a cada paso. No necesito validaciones ni aplausos. Lo único que necesito es recordar. La casa sigue siendo la misma, pero ya no la siento igual. Cada rincón guarda un eco de ese día, la luz entrando por la ventana, el olor del café, el crujir de la madera bajo sus pasos. No hay una sola vez que me siente en la silla junto a la puerta, sin imaginar que podría aparecer de nuevo, tal como lo hizo aquella vez, sin previo aviso. Aprendido que las despedidas verdaderas no hacen ruido. No hay portazos, no heilig, solo un silencio que se instala y se queda, como una brisa suave que no se va, aunque cierres las ventanas. Veces pienso en qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a preguntarle más, si hubiera exigido respuestas, pero también sé que eso habría roto la delicadeza del momento. Hay cosas que solo funcionan en la medida en que las aceptamos sin diseccionarlas. Ahora camino por la ciudad con otra mirada, entre la gente, en las plazas, en los mercados. Me descubro buscando rostros, gestos, miradas que me recuerden a la suya, y aunque no lo encuentro, hay instantes, un desconocido que me sonríe, un niño que me saluda desde la vereda, en los que siento una chispa familia, como si él de alguna manera siguiera encontrando la forma de estar cerca. No hay conclusiones en esta historia, no hay moraleja ni cierre perfecto, solo queda la vida, tal como es, con sus días grises y sus pequeños milagros. Why en medio de todo, la certeza de que una vez, por un instante que guardo como un tesoro, vi a mi guardiana. No fue un sueño, fue el instante en que el cielo me recordó que nunca camino solo.